Cordial saludo. Mi grupo está conformado por Brian Conde Guerra, Elkin Fidel Ramírez y José Leandro, mi persona. De hoy le vamos a hablar sobre los contratos de trabajo y vamos a continuación a ver un video sobre clases de trabajo. ¿Por qué la importancia de esta conferencia? Porque muchos creen erradamente que existe una variedad inmensa de contratos de trabajo, cuando realmente los contratos de trabajo, cualquiera que sea la denominación que le demos, se dividen en dos grandes grupos, no hay más, que son los contratos de trabajo a término fijo o determinado y los contratos de trabajo a término indefinido. Vuelvo y repito, cualquiera que sea la denominación que le demos al contrato de trabajo, estos estarán en estos dos grandes grupos. Miremos entonces los contratos a término fijo o determinado. Lo podemos ver en el artículo 6, 45 y 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando hablamos de un contrato por tiempo fijo o determinado, es primero porque las partes así lo fijaron. Empleador y trabajador acordaron de mutuo acuerdo determinar un tiempo, o sea, un periodo, un término del contrato en días, en semanas, en meses o en años. Eso es un periodo fijo o determinado. Ahora, hay otro tipo de contratos que siguen siendo fijos o determinados, sino que reciben el nombre de contratos de obra o labor determinada. ¿Cuáles son estos contratos? Es cuando se vincula a una persona, a un trabajador, para que ejecute una obra o labor muy determinada, muy clara del contrato. Por ejemplo, ese es el caso o el ejemplo más típico, es en el caso de los constructores, de los obreros para la construcción. Pues se les hacen contratos de obra o labor determinada, así se va a llamar su contrato, pero va a quedar claro en el objeto del mismo que es por la obra o labor, y ahí se detalla construcción de un edificio en la calle Quinta con carrera sexta de la ciudad de Bogotá, o por ejemplo para el arreglo de una vía según el contrato que se ganó el empleador bajo la licitación X o Y que corresponde a la avenida Caracas, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, estamos contratando a una persona por un contrato de obra o labor determinada, y claramente se está diciendo cuál es la obra. O sea, aquí perfectamente vemos que cuando termina la obra, ¿cuál es la fecha de terminación de ese contrato? Pues no va a existir un día exacto, pero cuando se termine la construcción del edificio o de la adecuación de la avenida por la cual se le contrató o la construcción del puente para el cual se le vinculó, en ese momento en que se termina esa obra, esa construcción, por ejemplo, en ese momento se va a terminar el contrato de trabajo. Debe quedar muy claro. Y, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo ocasional, accidental o transitorio, aquí también estamos frente a contratos en términos fijos o determinados. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces no definimos la fecha exacta en que termina una persona ocasional, accidental o transitoria, en la misma definición clara del contrato estamos estableciendo en qué momento va a terminar. Por ejemplo, resulta que uno de mis trabajadores sufrió un accidente o sale a la licencia o sale a vacaciones. Necesitamos reemplazar a esa persona. Podemos perfectamente vincular a una nueva persona, hacerle un contrato que quede claramente en su objeto, que va a ser para mensajero o para secretaria, etc. Y en la cláusula de duración se debe establecer claramente que diga: el contrato durará mientras dure la incapacidad, la licencia o las vacaciones de María Pérez. Punto. De esta manera, no estamos diciendo el día exacto en que va a terminar, simplemente le estamos diciendo que su contrato es a término fijo y terminará en el momento en que el titular de ese cargo, de ese puesto, se reincorpore a la empresa. O sea que estamos indudablemente frente a un contrato a término fijo o determinado. Ahora, ¿debe ser por escrito o puede ser un contrato verbal? Por regla general, ojo, por regla general, los contratos a término fijo o determinado, como cualquiera de estos que estoy mencionando, obra o labor determinada, ocasional o accidental o transitorio, este tipo de contratos debe ser por escrito. ¿Por qué digo por regla general? Porque la norma establece que cuando un contrato
se hace de manera verbal, se presume que es a término indefinido, pero esa es la regla general. Por eso, lo mejor, y como se dice popularmente, para curarse en salud, lo más recomendable es siempre hacer un contrato por escrito donde se fijen claramente las cláusulas del contrato. Viene el contrato a término indefinido. La primera pregunta es, ¿tiene que ser por escrito o puede ser verbal? ¿Qué pasa en una u en otra situación? Como ya lo mencioné, por regla general, los contratos que se hacen verbales se presumen indefinidos. Pero esto no es obstáculo para que un contrato escrito pueda ser indefinido, pues eso es un acuerdo que hacen las partes, debe quedar claro. Ahora, lo que se recomienda es, y esto ya es casi que por motivos prácticos, cuando uno está frente a una contratación de una persona, este no va a ser un término fijo o por una obra, una labor determinada. No es una situación ocasional, no es transitorio, pues aquí perfectamente podríamos hablar de un contrato a término indefinido, pero eso ya es una decisión del empleador. Pero en todo caso, vuelvo y repito, si es verbal, se va a presumir que es indefinido, pero si es por escrito, bien puede ser o a término fijo o a término indefinido. Entonces, regresemos por un momento para hablar de los contratos a término fijo o determinado y cómo erradamente se les puede dar un uso. Como ya vemos, lo que busca este contrato a término fijo o determinado es que el trabajador y empleador, de mutuo acuerdo, sepan en qué momento inicia y sobre todo en qué momento termina la relación laboral. Pero es importante conocer cuál es el objeto de esa contratación. No podemos pretender, por ejemplo, hablemos de un asadero de pollo, como un establecimiento de comercio. No podemos pretender que al señor que maneja el asador, al mensajero que entrega los domicilios o a la mesera se le pretenda hacer un trabajo ocasional, accidental o transitorio, o mucho peor, hacerles un contrato de obra o labor determinada. ¿Por qué? Porque estas personas, el asador, el mesero y el mensajero que entrega los domicilios en una empresa de asaderos de pollo o de comidas, pues estas son labores permanentes, estas son labores que van ligadas al objeto del establecimiento comercial para el cual se les contrató. Cosa distinta es que dentro de ese mismo establecimiento, por ejemplo, un asadero de pollo, se quiera hacer unas adecuaciones, se quiera hacer una remodelación y se contrata a unos obreros para que hagan toda esa construcción o esa remodelación. Pues a esas personas sí se les podría hacer un contrato de obra o labor determinada. O en el caso de que necesitemos a una persona para hacer de manera transitoria un reemplazo de un trabajador de la empresa que sale en licencias, que está incapacitado o que está en vacaciones. Ahora entonces, ¿qué pasa con la terminación de los contratos de trabajo? En los contratos a término fijo o determinado, se debe hacer la terminación por parte del empleador con 30 días de antelación, o lo que se conoce como el preaviso. ¿Qué pasa entonces? Muchos preguntan, cuando el contrato a término fijo es igual o menor a 30 días. O sea, se contrata una persona por 20 días, 25 días. En estos casos, cuando el contrato de trabajo es igual o menor a 30 días, no se requiere preaviso. Y cuando hablamos de un contrato de obra o labor determinada, siempre y cuando en el contrato quede claramente definido cuál es la labor, cuál es la obra que se va a ejecutar, no es necesario hacer preaviso, porque se sobreentiende que al señor se le contrató para la construcción de un edificio. Cuando termine de ponerse el último ladrillo que es en ese edificio, pues se entiende que ese contrato de obra o labor determinada ha terminado. Por eso en estos casos no hay que hacer tampoco preaviso. Igual sucede en el contrato ocasional, accidental o transitorio, siempre y cuando, vuelvo y repito, quede bien definido el objeto del contrato y cuál es la razón ocasional, accidental o transitoria por la cual se le contrató. Y finalmente, en el contrato a término indefinido, la relación laboral siempre tendrá una vigencia, siempre y cuando subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. De lo contrario, se tiene que indemnizar. Esto significa entonces que, por ejemplo, para terminar un contrato a término indefinido y que no surja el derecho a una indemnización para ese trabajador, es porque desaparecen realmente las causas que dieron origen.
Hasta aquí, amigos, esta conferencia. A continuación le voy a dar la definición de lo que es un tipo de contrato. Según el Código Sustantivo de Trabajo, contrato de trabajo es aquel que por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídico, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante la remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera se denomina empleador, y la remuneración cualquiera que sea su forma de salario. Elementos de un contrato. Para que haya contrato de trabajo se requiere 3 elementos esenciales: actividad personal del trabajo, subordinación del trabajador hacia el empleador, salario como retribución del servicio. Elementos del contrato. Clases del contrato. De acuerdo con la legislación laboral colombiana, los contratos de trabajo se pueden clasificar de la siguiente forma: accidental o transitorio, de obra o labor, a término fijo y a término indefinido. Terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo termina por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de la actividad por parte del empleador durante más de 120 días o por sentencia ejecutoriada. Contrato verbal de trabajo. Se celebra de palabra y tiene lugar cuando el empleador y el trabajador se han puesto de acuerdo sobre índole del trabajo, el lugar, la remuneración y la duración del mismo. Contrato escrito de trabajo. Es aquel que consta en un documento firmado por las partes, en el cual están incluidas todas las condiciones del mismo. Contrato de trabajo realidad. Es aquel que surge de lo que ocurre en la práctica independiente de lo que se haya expresado en un documento o de lo que la voluntad del empleador haya supuesto. Contrato de trabajo a término fijo. Se utiliza generalmente en la vinculación de personas altamente técnicas o calificadas, consta por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. Término fijo, ¿no? Inferior a un año. Consta por escrito el periodo de prueba debe ser equivalente a la quinta parte del término inicialmente pactado. Tiene derecho a todas las prestaciones sociales y a las vacaciones en forma proporcional. Contrato de trabajo a término indefinido. Es muy común, no requiere forma escrita, aunque es la más aconsejable. Tiene vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Contrato de obra. Es muy común en las empresas de ingeniería o de montajes. Requiere que se parte por escrito y que en él se estipule con gran claridad la naturaleza de la obra o labor contratada. Además que debe determinar la labor por realizar. Contrato independiente. Es un verdadero empleador cuando, siendo persona natural o jurídica, se obliga para con otra, llaman beneficiario, a realizar una obra o labor determinada. Es por un precio determinado realizar las obras con medios propios. Contrato ocasional o transitorio. Es un contrato muy especial y del que conviene hacer buen uso. Consiste en la ejecución de laborales ajenas a las actividades normales de una empresa y cuya duración no puede exceder de 30 días. Debe constar por escrito. Contrato de trabajo con establecimientos particulares de enseñanza. El contrato de trabajo de los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, a menos que se contrato por un tiempo menor. Agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de capitalización son
son las personas naturales que promueven la celebración de contratos de seguridad y capitalización y la renovación de los mismos en relación con una o varias compañías de seguros o sociedades de capitalización. Colocadores de apuestas permanentes. Los comúnmente denominados vendedores de chance o colocadores de apuestas permanentes, al igual que los enunciados en el acápite anterior, podrán tener el carácter de dependiente o independiente. Obligaciones del empleador. Primero, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Segundo, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Tercero, conceder al trabajador las licencias que solicite de acuerdo con las condiciones señaladas en el reglamento interno del trabajo o pacto o convenciones colectivas. Cuarto, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Obligaciones del trabajador. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el empleador o su representante según el orden jerárquico. Segundo, conservar y restituir en buen estado, salvo o deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Tercero, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitar daño y prejuicios. Cuarto, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Prohibiciones. Deducir, retener o pagar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponde a los trabajadores. Segundo, obligar en cualquier forma a los trabajadores a que compren mercancía o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Tercero, exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación. Cuarto, presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Quinto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Sexto, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Periodos de prueba. Es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las actitudes del trabajador y por parte de este, la conveniencia de las condiciones de trabajo. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a las siguientes prestaciones. A. Afiliación al sistema social integral, o sea, pensión y salud. B. Pago oportuno del salario. C. Pago del auxilio de transporte cuando se vengue hasta 2 salarios mínimos. D. Al valor correspondiente a las actividades por el tiempo servido cuando se determine el contrato de trabajo, el periodo de prueba y la prima de servicio en forma proporcional. E. El valor de interés a la cesantía. F. El valor correspondiente a la prima de servicio en forma proporcional sin importar el tiempo. La suspensión es la interrupción en la ejecución normal del contrato de trabajo. Primero, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato. Segundo, por muerte o inhabilidad del empleador. Tercero, por cierre o clausura de la empresa hasta por 120 días. Presunción de contrato. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado, Ley 50.990, artículo 2. Jus variandi. Es la facultad que tiene el empleador de modificar ciertas condiciones laborales del trabajador dentro de ciertos límites. Esta facultad se desprende del elemento subordinado, las limitaciones que dentarán en los ius variandi, hace referencia a la dignidad, la seguridad de los intereses mínimos del trabajador y derechos. De esta manera terminamos esta capacitación. Muchas gracias a la librería La Ceiba
por prestarnos sus empleados en esta tarde y no, verdaderamente muy agradecido.